Bueno, eh, como vieron en el Classroom, yo les adelanté un par de ejercicios, el integrador, el último integrador y el de textos anotativos, ¿sí? Eh, Básicamente para que el que los, el que haya terminado o vaya entregando pueda seguir completando y trabajando en los ejercicios que siguen. Tienen obviamente fechas de entrega más hacia adelante, ¿sí? Con lo cual no es que tengan que entregarlos inmediatamente, simplemente era para que tengan material para seguir trabajando. Vi que entregaron también trabajo de textos por escala. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, porque yo no los pude ver, pero eh, se los voy a devolver lo antes posible. Y si alguno tiene alguna duda sobre eso, me pregunta. Hay un tema en el integrador, en el anterior, bueno, sí, en el anterior en el que tienen que poner las camas, los placares y eso, eh, que en algunos trabajos no son bloques, ¿sí? Son dibujos. Recuerden que todo lo que, no sé, en esos integradores que son equipamiento básicamente, deberían de ser bloques. La mesada, las sillas, la mesa, el sillón, la cama, las camas individuales, la ducha, inodoro, bidet, todo eso, y las bachas, ¿sí? Porque hay algunos, unos cuantos, donde no son bloques, sino que son dibujos. Algunos ya corregí y devolví. Es raro porque en algún lugar, por ejemplo, la bacha está dibujada como bloque, pero otra bacha es un dibujo. Entonces hay como cierto desorden en cuanto a esas cosas. A ver, evidentemente no pasa nada si es un dibujo y no es un bloque, pero digamos como método, como trabajo bien hecho, debería ser un bloque para que se acostumbren a trabajar con los bloques, ¿sí? Todo elemento que se repita no tiene sentido de que sea un dibujo eh, independiente o líneas sueltas, eh, porque justamente, supónganse, si ustedes eligen para un proyecto, en este caso estamos hablando de las bachas, ¿no? De los baños. Se elige un modelo, se dibuja ese modelo y por alguna razón, por proyecto, por costo, por cambio del cliente, les dice, no, no quiero este modelo, quiero otro. ¿Qué es lo que sucede si nosotros tenemos hechos bloques? Que nosotros entramos a ese bloque, lo editamos, reemplazamos el dibujo que tiene adentro por el modelo que va y automáticamente se va a adaptar o se va a reemplazar lo viejo por lo nuevo. Y es un montón de ahorro de trabajo eso, ¿sí? Eh, Más que nada también es por eso, no solamente en las bachas, en cualquier cosa que ustedes tengan un bloque que se repite muchas veces. Una de las principales cualidades de escribir con bloques es justamente eso. Si por alguna razón ustedes tienen que hacer algún cambio eh, en algo que se repite muchas veces, si eso es un dibujo, tendrían que estar reemplazando en cada lugar, en este caso la bacha. ¿Por qué? Porque al no ser un bloque, hay que reemplazar uno por uno. Si es un bloque, lo edito, dibujo adentro del bloque, del editor de bloques, el modelo que necesito y automáticamente se va a reemplazar en todo el dibujo. Eh, y además porque era la excusa para que sigan practicando la creación de bloques y esas cuestiones. Eh, Después, bueno, algunos de esos yo ya los devolví y otros que se entregaron un poco más tarde los acabo de ver y voy a hacer la corrección y voy a hacer la devolución. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta de algún tema que quiera charlar, que quiera que veamos en particular? En el chat, María Violeta está escribiendo.
Después de la pregunta de Viole, yo me sumo también una consultita. Bueno. La máscara que mencionaste en la primera clase sobre textos, que puede hacerse con el editor de texto. La máscara. No sé a qué te referís, Violeta, con la máscara. Y después, con respecto a la segunda pregunta, todo lo que no es estructura arquitectónica tiene que ir como bloque. No, no todo, pero sí los elementos que se repiten, como por ejemplo las bachas, las bañaderas, inodoros, bidet, mesas, sillas, cocina, heladera, muebles. Todo eso en general se trabaja como bloque, ¿sí? Esa es la idea del bloque. El bloque es algo que puede repetirse varias veces en uno o en varios dibujos. No todo tiene que ser un bloque. Por otro lado, recuerden que el bloque también lo que hace es junta un montón de entidades. Nosotros hasta ahora hemos hecho bloques de objetos, ¿no? Pero imagínense en un edificio que tiene la estructura de columnas de hormigón o metálicas, se puede hacer un bloque con toda la estructura del edificio, ¿sí? Y se puede trabajar mejor. Y tiene el mismo concepto que les decía hace un ratito de modificar el bloque para que se modifique en todos los lugares donde aparece en este caso esa estructura. Supónganse que tiene una torre de 20 pisos y tienen que cambiar una columna en todos los pisos. Tendrían que entrar en 20 plantas diferentes. Si eso es un bloque, ustedes redefinen el bloque en una sola, le agregan una columna más y eso se va a replicar en los demás bloques de las otras plantas, ¿sí? Entonces también ayuda para ese tipo de situaciones. Si tienen que hacer una sala o un salón, una distribución de mesas o de sillas o de butacas, también lo mismo, ¿sí? Si es un bloque, esa distribución, y ustedes pueden hacer de todas las mesas y las sillas un bloque que después pueden, al modificar, se modifica en todos los archivos que ustedes tengan ese bloque. Y es una decisión personal también. Hay gente que se pasa utilizando bloques y hay gente que no y que no los utiliza tanto. Pero la idea de trabajar con bloques es, como les digo casi siempre, tratar de optimizar los tiempos, de no dibujar lo que se va a repetir continuamente en nuestros archivos y ahorrar tiempo de dibujo, ¿sí? Y encima ayudarnos a, si tenemos que hacer algún cambio, hacerlo de una forma un poco más automática. Eh, no sé si tienen alguna... sí, Damián, ¿qué querías preguntar vos? Sí, yo estaba dibujando los bloques en una copia del integrador y me pasa que cuando dibujo la figura la convierto en bloque y la tengo que traer a mi integrador, no me aparece en la lista. Tengo que copiar, pegar y después sí me aparece como bloque en la lista de bloques. ¿Puede ser? Sí, sí, porque Ah, el, listo. el, el bloque queda en el archivo donde lo creaste. En el nuevo archivo solamente va a aparecer cuando lo copies y lo pegues en ese archivo. Ahí se va a sumar a la lista. Bien, y después recién ahí selecciono la capa donde lo quiero meter y lo saco a la lista. Estaba haciendo bien Exactamente. entonces. Por eso es importante que los bloques estén dibujados en la capa cero, para hacer este trabajo, para ponerlo en el dibujo que yo quiero, incluso si es necesario cambiarle la capa, porque por ahí en un dibujo está en una capa y en otro dibujo está en otra capa. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, gracias. Nada. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta de otro tema? ¿No? Bueno, vamos a entonces. Sí. Yo quería preguntar por el textos anotativos, otra Ujú. vez el tema de las escalas
no puedo eliminar una que está en milímetros. No, en milímetros. Sí, en milímetros. ¿Pero qué No son? me permite. ¿Un estilo o es una escala lo que no puedes eliminar? Una escala. Está bien, no tiene nada que ver, o sea, si bien tiene que ver con textos y cotas, el tema son las escalas anotativas. Claro, si viene de la otra vez, cuando hicimos escalas anotativas, pero cuando quiero hacer este último y quiero modificarlo, pero lo quiero hacer bien y no me permite como eliminar una escala. O sea, yo quisiera eliminar todas las que no son en metros y no hay algunas que no me dejan. Si hay alguna que no te deja es porque está en uso. Hay algo hecho en alguna de esas escalas. Por eso Sí, no te deja. yo lo que hice es eliminar cuando están las cotas que nosotros siempre tenemos en el template para ver si era eso que estaba en uso, entonces lo eliminé y tampoco me permitía, ¿no? Como ¿Tenés no el puedo archivo? detectar ¿Lo que puedes compartir? lo tengo en otra máquina. Eh, Porque eso lo tendríamos que ver. Pero a ver, si no puedes eliminar una escala anotativa es porque hay algo que está o dibujado o acotado o tiene un texto anotativo y está en uso. Entonces no te va a dejar borrarlas. Si no tiene nada, si no está en uso, si no la usaste nunca, debería dejarte borrar, ¿sí? La, la escala que no van a poder borrar nunca es la que nosotros le pusimos el nombre en milímetros, que es una unidad de dibujo, una unidad de papel, ¿sí? Que nosotros lo que le hicimos fue cambiarle el nombre. Esa no se puede sacar, pero las demás deberías de poder borrarlas. Y si no se borran es porque hay algo que está siendo utilizado por esa escala, ¿sí? A ver, si de todas maneras no la podés borrar, lo que podés hacer es abrirte un nuevo dibujo con el template que usamos, verificar que las escalas anotativas estén bien y si en el template, o sea, si en un dibujo vacío utilizando el template no te deja borrar alguna de las escalas es porque en el template ya desde ahí viene el problema y está siendo utilizado. ¿Cómo podés ver qué es lo que hay? ¿Viste cuando en el ejercicio de cotas y de textos anotativos hay un procedimiento de pasos para usar los iconos de los escalímetros? Lo primero que te dice es que tenés que tener el escalímetro en 0, o sea, el primero activado, y después te va pidiendo que pongas o en 50 o en 100. Bien, eso es lo que activa la escala que vas a utilizar. Por eso para las cotas para los textos anotativos, en la ficha, si querés lo vemos, es uno, el primer paso es poner la escala en 50, si no me equivoco. Mirá, se ve mi pantalla ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Ok. Ustedes para usar las escalas anotativas que están acá abajo, ¿sí? Que son todas estas, lo que tienen que hacer es activar, primero tener activado el primero de los símbolos de los escalímetros que muestran los objetos que estén anotados, o sea, que estén usando alguna escala, ¿sí? Después cuando utilizan o cuando van a hacer un texto en una determinada escala, tienen que activar la escala, ¿sí? Por eso el segundo y tercer paso es eso, es modificar la escala 1 en 1 o milímetros, que básicamente es lo mismo, y ponerle la escala en la que ustedes van a hacer el texto o la cota, ¿sí? Una vez que hacen eso, se larga el ejercicio, que simplemente es hacer los estilos de texto, y ¿qué es lo que sucede? Que cuando ustedes cambian esto, visualizan todo lo que está hecho para escala 1 en 50 que sea notativo, tanto textos como cotas. Yo acá debería tener el texto grande, el texto mediano y el texto pequeño, pero no se ven. Ahora van a ver por qué. Yo no tengo activado ninguno de los escalímetros. ¿Se ve acá abajo? Entonces, si yo activo esto, lo que Sí, va, sí. lo que va a hacer es mostrarme todos los objetos que están
en escalas de anotación. Entonces, si yo activo esto, van a aparecer todas las escalas que estén en uso en este momento. ¿Ok? Entonces, si yo solamente quiero ver las escalas, supónganse en 100, lo que tengo que hacer es, de vuelta, este botón activa todas las escalas que se estén usando. Pero, si yo quiero ver una escala particularmente, lo que tengo que hacer es seleccionarla y decirle, bueno, mostrame lo que esté en 100. Me va a mostrar solo lo que esté en 100, ¿sí? No me va a mostrar lo que esté en 50, en otras escalas. Voy a volver a poner uno en uno y voy a aprender otra vez mostrar objetos de anotación. Ven que acá también aparecieron, pero acá aparecen las de escala 1 en 50. ¿Se entiende cómo funciona este botón de las escalas anotativas? El primer escalímetro, el que tiene el 0, muestra todos los objetos que estén utilizando escalas anotativas. Apago. Desaparecieron tanto los textos en 50 como los textos en 100. Ahora, si yo quiero ver una escala en particular, tengo que activar esa escala. En este caso 100. Me va a mostrar solamente los textos en 100, pero los de 50 que están acá no los voy a ver. ¿Por qué? Porque la escala que está visible es 1 en 100. Ahora, si quiero ver 1 en 50, le digo, mostrarme los textos 1 en 50, se apagan los textos en 100 y aparecen o se visualizan solamente los textos en 50. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, vamos. Bien. Ojo con esto porque este es el problema que tienen en la parte de la comprensión de las escalas anotativas. Me muestra o me deja de mostrar objetos que están utilizando escalas anotativas. Yo digo prender o apagar, visualizar, en vez de visualizar, pero es lo mismo. Técnicamente lo correcto es decir que me muestra o me visualiza la escala que yo le digo con el tercer escalímetro. O sea, el tercer escalímetro es este, que en realidad es el escalímetro más la escala. Bien. Ahora, si yo hay que tener un poco de cuidado porque el escalímetro del medio, que es este, el que tiene el rayo, lo que hace es que añade a las otras, a los diferentes textos, en este caso, que sean anotativos, otras escalas. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque si yo aplico el escalímetro del medio, a las de 1 en 50, por ejemplo, también las va a hacer 1 en 100. Y acá es donde empiezan los líos. Por eso yo al principio no les conté de cómo funcionaban estos botones porque pueden tener alguna complicación. ¿Cuál es la complicación? El icono del medio. ¿Por qué? Porque añade a objetos que son anotativos escalas diferentes a las que fueron creados, ¿sí? Por eso no es recomendable usar esto porque después deshacer esas conversiones o añadir a diferentes escalas anotativas otras nos va a complicar. Cuando uno está más canchero con las escalas anotativas no hay problema, no es difícil, pero cuando uno está entendiendo el concepto y empezando a manejarla, lo que tienen que saber es, primero, esto siempre en impresión en milímetros o 1 en 1, que es exactamente lo mismo. En teoría, si está todo apagado, no voy a ver las escalas anotativas. Si quiero ver las escalas, lo mejor es utilizar el botón de mostrar todos los objetos anotativos, ¿sí? Porque me va a mostrar todo lo que esté hecho con escalas anotativas. En este caso, los textos en 50 y los textos en 100. Ahora, vamos un pasito más adelante, repito. Si yo quiero ver solamente los textos en 50, lo que hago es, lo apago y solamente voy a aprender la escala que yo quiero ver, ¿sí? Y me voy a mover con estos dos botones de momento. O sea, o veo todo o veo la escala que yo le pido. ¿Ok? No hagan estas cosas de tener la escala y todo prendido porque
esto también trae a confusiones, porque acá le estoy diciendo, mostrame todo lo que esté en la anotación, pero mostrame en 50. Entonces, lo que me va a mostrar en realidad es todo. No voy a saber qué es lo que está en 50, porque acá está 50 y acá está 100. En cambio, si yo apago el primero, solamente voy a ver lo que está uno en 50. Si quiero ver lo que está uno en 100, la cambio uno en 100 y me va a mostrar solamente lo que está uno en 100. ¿Sí? Cuando yo tengo una escala, alguna de estas escalas que no puedo borrar, que es lo que nos comentaba Gabriela, es porque hay algo en algún lugar del archivo que está usando una escala o la escala anotativa que no puedo borrar. Ese es el problema. Si no, debería dejarme borrar cualquiera de las escalas si no está en uso. Si está usada por algo, no nos va a dejar. ¿Se entiende este tema de cómo se utiliza estos botones? Sí, sí. Recuerden, el primero, el del Sí. 0, me va a mostrar todo lo anotativo, tantos textos como cotas, en todas las escalas que esté utilizando. No voy a saber qué objeto está en qué escala, salvo que vaya a las propiedades, porque ustedes pueden ir a las propiedades, ahora lo vamos a ver, prenden todo y después, bueno, no sé en qué escala está, y para no andar pasando por cada una de las escalas, voy a las propiedades y nos va a decir en qué escala está. Entonces, voy a aprender todo, me va a mostrar todas las escalas, esto lo voy a dejar uno en uno o impresión en milímetros. Entonces, si ustedes seleccionan cualquier elemento que sea notativo y van a las propiedades, les va a decir, primero, se van a dar cuenta porque el estilo tiene que tener el escalímetro adelante. Acuérdense que todo lo que tiene el escalímetro adelante quiere decir que tiene escala notativa. Y acá abajo les dice la escala notativa. En este caso, esto está 1 en 50. Ahora, si selecciono algún texto de los de abajo y voy a las propiedades, me va a decir el estilo, voy a corroborar que es anotativo, pero además está en la escala notativa 1 en 100. ¿Sí? O sea que cuando yo tengo el primero de los escalímetros activo, me va a mostrar todo. ¿Y cómo sé en qué escala está? Bueno, voy a las propiedades, lo toco, voy a las propiedades y me fijo la escala notativa en la que está. Es importante esto de saber manejar estos botones de visualización de las escalas para poder verlas en el espacio modelo, ¿sí? Porque recuerden que en las presentaciones todo va a depender, o sea, voy a ver, por ejemplo, ven acá, no están ni los textos en 100 ni los textos en 50. ¿Por qué? Porque es la ventana, o sea, este cuadradito, el que tiene que estar en escala para que me muestre los textos y las cotas en esa escala. Recién cuando yo activo eso voy a poder ver, por ejemplo, en los textos en 50, me los va a mostrar. ¿Por qué? Porque puse la ventana en escala 1 en 50. No me está mostrando los de 100. ¿Sí? Si yo cambio la escala de la ventana y ahora lo paso a 100, solo voy a visualizar los objetos que estén en escala 1 en 100, en este caso los textos de abajo, de la segunda parte del ejercicio, pero los de 50 no los voy a visualizar. ¿Sí? Si prendo el primer escalímetro, por más que la ventana tenga una escala, me va a mostrar todos, pero hacer esto inhabilita el sentido que tiene utilizar los textos anotativos, porque en la ventana me van a aparecer todos los textos por más que estén en 50 o que estén en 100. ¿Sí? Fíjense, la ventana está en 100, pero me muestra todos los textos, tanto los de 50 como 100. No tiene mucho sentido esto.
¿Para qué voy a usar textos y escalas anotativos si finalmente voy a ver todas las escalas? ¿Sí? Para eso, lo que voy a hacer es tener una ventana, obviamente el primero de los escalímetros apagado, le voy a dar escala a esto 1 en 100, solamente me va a mostrar los textos 1 en 100 y a esta le voy a dar 1 en 50 y solamente me va a mostrar los textos 1 en 50. Los de 1 en 100 no. Para esto funcionan. Si yo le digo mostrame todos los objetos que están en anotación, pierde el sentido de haber utilizado esta manera de poner textos y cotas. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado a la hora de utilizar estos botones de las escalas anotativas. No es complicado, pero bueno, es una cosa más que se suma conceptualmente a lo que tenemos que aprender. ¿Está bien? Ahí escribió Gabriela en el chat. Bueno, Gabriel, la escala 1 en 5000. Mirá, lo único que podemos hacer, Gabriela, es que me mandes el archivo y verlo, porque no te puedo decir otra cosa. Si no te deja borrar la escala 1 en 5000 es porque hay algo que está siendo utilizado en esa escala. No hay otra razón para que no te lo deje borrar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Esto se entendió? Trátenlo con cuidado el tema del botón del escalímetro, porque ¿qué es lo que hace el del medio? El que tiene el rayo contagia o pasa las otras escalas. Entonces, si el texto está para 100 y ustedes tocan ese icono y seleccionan otra escala, además de estar en 100 va a estar en 50. Eso sirve, eso puede ser que yo quiera un texto en 2 escalas. Lo que es muy raro que tenga la misma ubicación, porque al cambiar de tamaño uno va a quedar más arriba y otro más junto. Entonces, a veces sirve, pero generalmente cuando hay un tema de ubicación en el plano, deja de servir. ¿Sí? Por eso tenemos diferentes escalas ubicadas en diferente lugar. ¿Un 3x2 puede ser? ¿O un 2x1? ¿Qué cosa? Pregunta. ¿Mm? Por ejemplo, en el trabajo integrador anterior yo había hecho los bloques en la capa 0, pero me habían quedado, o sea, los había dejado a un costado, ¿no? Y usted me los tachó. La pregunta es, o sea, yo tendría que haberlos guardado en mi carpeta de bloques, pero por ejemplo, si yo estoy trabajando, ¿no me los puedo dejar a un costado por si después los tengo que corregir? O sea, siempre sí o sí tienen que salir del archivo. Yo no los No, puedo tener tipo como ayuda a memoria. Uy, perdón que se me estaba acabando la batería. Ahí, ya lo pongo. Ahí está, listo. Moni, vos podés hacer con tu AutoCAD lo que quieras. Ah, Vos ok. podés tenerlo, borrarlo. ¿No? El tema es que no está bueno como metodología de trabajo que vos los tengas cuando los envías. ¿Por qué? Porque se te va a crear el hábito de dejarlos. Ok. ¿Sí? Es una cuestión formal la corrección esa, solamente porque es cierto que nosotros utilizamos un montón de cosas que vamos dejando en el archivo, ¿ok? Pero, así como la otra vez te decía, antes de cerrar el archivo, guardá y después cerrá, Sí. porque si no, esas pequeñas mecánicas que no aprendemos o que no tomamos de hábito,
nos juegan en contra porque lo último que hiciste no se guardó, por ejemplo. Lo Sí, me mismo pasó. pasa con esto de dejar lo que no usamos. Por eso yo les decía, si ustedes quieren copiar y pegar bloques, no hay problema. Ármense un archivo de bloques, ábranlo junto con el archivo que están trabajando y esa es la mejor metodología. ¿Por qué? Porque agarro lo que necesito y lo pego. No pego todo en el dibujo que me va a crear basura, que me va a crear memoria, que va a tener que regenerar cada vez más la compu porque le estoy agregando más información. Claro, Pero vos podés hacer lo que quieras. Como claro. método es más ordenado que vos tengas tu galería, en un archivo, tu galería con todos los archivos y en el otro el archivo que vos estás dibujando. Y selecciones y copies y pegues solo lo que necesitas. Si necesitas algo más, te vas al archivo donde tenés todos los Ok, bloques y buscas uno más. Siempre se puede sumar uno más. Pero es un método. claro. Hay gente que directamente agarra todos sus bloques y los pega en el dibujo que está trabajando y después borra todo. O que va dejando cosas a un costado y qué sé yo. Tampoco estaría bueno apagar la capa, por ejemplo. Tampoco estaría bueno porque eso lo estás mandando, ¿sí? Y Claro. muchas veces, a ver, ¿qué es lo que sucede? Que tenés que ser muy prolijo. Vos podés tener un... Hay gente incluso que tiene una capa que se llama apagar. Entonces, Ok, cuando vos entras a un dibujo de otra persona que tiene una capa apagar, quiere decir que ahí tiene cualquier cosa. Y te está pidiendo que lo apagues, que no lo vas a necesitar. claro, Pero eso, si alguien lo prende, va a haber un montón de información que seguramente no va a tener necesidad de tener en ese archivo. Y es ok. más, un método de trabajo de la otra persona que información que se necesita. Si uno trabaja solo, no tiene problema y puede hacer de su AutoCAD lo que quiera. El tema es cuando la información sale. Es perfecto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Súper le claro. mandás cosas que al otro no le sirve, porque Le tenés que cargo ser la máquina con montones de basura que es mía. exactamente, Ok, o tenés que ser muy prolijo, porque todo debería estar en su capa, nada de tus bloques debería estar en una capa que si apagás se apaga algo del dibujo, ¿viste? perfecto. Y a veces lo chiquito, lo finito, no nos damos cuenta y por ahí decís, ah, mira, tengo que apagar esto, estás trabajando en una partecita de tu archivo, apagás una capa y por ahí se te apagó otra parte del dibujo y no te diste cuenta. Perfecto. ¿Eh? O sea, mejor como metodología tener tu Tener el archivo de archivo bloques aparte. abierto y te vas copiando lo que necesitas. Muchas Bien, veces cuando trabajamos hacemos a la inversa, estamos trabajando y nos damos cuenta que un bloque que nosotros pensábamos que nos servía para todo, decís, uy, mirá, la verdad que este bloque estaría mejor que fuese diferente. Entonces, como te das cuenta trabajando, te vas al archivo de los bloques y lo modificás ahí claro. y ya te queda modificado. De la otra manera, si vos copias todos tus bloques en el dibujo, te das cuenta de que tenés que hacer la modificación, pero tenés que volver a buscar el archivo, volver a abrirlo, volver a modificarlo, y también es tiempo, digamos. Exacto. Todo esto que Sí, yo les digo tiempo, me pueden decir, profe, pero nada, son 5 minutos. Si tienen mucho volumen de trabajo, es un montón de tiempo. sí. Pero les vuelvo a repetir, cada persona dibuja como quiere y puede utilizar los métodos que quiera. No es que hay una manera de dibujar. Yo siempre lo que les propongo es una manera de hacer las cosas lo más Ordenado prolija, posible. cómoda, Ujú. eficiente, ¿sí? Pero después es uno el que dibuja y uno el que sabe qué le resulta más cómodo, más práctico. Yo lo que Bien, les comento son las cosas que les pueden pasar sin querer. ok. ¿Mm? Y después en el otro integrador, en el de los pisos y todo eso, los colores de las capas no son los mismos que tenemos nosotros seteados, no No importa, importa. No, va el no. que nosotros tenemos. Va el que quieran. En realidad, si ya la tienen la capa, no tiene sentido cambiarle el color. Yo lo cambié simplemente para que se note lo que hay que hacer. ¿Sí? Incluso ahora vamos a comentarlo un poquito, Ok. ese trabajo. Y el último, ayer tuve de problema para hacer los textos 100, los subtítulos y los títulos. A mí me quedaba la duda de que yo voy a estándar
cambio texto 100 y luego cada vez que modifico o hago uno nuevo Haces uno nuevo con base en el anterior. con base en el anterior, perfecto. Y que, o sea, a mí me quedó en mi listado que decía, por ejemplo, subtítulos, o sea, texto 100, subtítulos. Sí. Está bien. Después tenés que Era la tener forma. texto 100 títulos y texto 100. Ok, Son 3 estilos por escala. perfecto, listo. ¿Mm? Ayer no, como que no me terminaba de dar cuenta y dije, bueno, tiene que ser así. Y lo resolví así. Pero bueno, listo. ¿Mm? Por mí, cambio y fuera. Bueno, Gracias. sí, Karina. Si estás hablando, no te escuchamos. Bueno, si no escribí en el chat. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Vamos a ver ahora el ejercicio de pisos. Tengo algunos comentarios que hacerles. Es como adelantarse, pero se los quiero comentar por si quieren empezar a hacerlo, que vayan sobre seguro. Dice Karina que le pasó parecido a Mónica. Bueno, después les hago las devoluciones y vemos si hay algo en particular que aclarar. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Yo les adelanté el ejercicio, el integrador 7, que son tramas de piso, proyecciones y bloques de electrodomésticos, ¿sí? Como en todos los trabajos, lo que está en color es lo que tienen que completar, todo lo que está en gris y en negro ya tendría que estar completo. Las tramas son esencialmente dos. Una trama interior, que es esta que ven como celeste, como cian, que está en el interior de toda la vivienda, ¿sí? Y una trama para los pisos exteriores, que representa el deck de madera, que está en el ingreso, en la zona de la parrilla y en la parte de atrás del dormitorio principal. Y una tercer trama, también cuadrada, de 25 por 25, en lo que es el depósito, ¿sí? La primer premisa que tienen que tener en cuenta para hacer este trabajo es que lo más conveniente sería tener una capa para los pisos o solados interiores y una capa para los pisos o solados exteriores. Si quieren tener una capa, además, para lo que es el solado del depósito, porque es diferente el dibujo, también la pueden tener. Pero al menos tendría que haber pisos interiores y pisos exteriores, ¿sí? Los pisos exteriores no les van a dar ningún trabajo, no debería darles ningún trabajo, son superficies sencillas y el del depósito es un cuadrado, con lo cual no tendrían que tener mayor complicación. El que puede ser que sí tenga mayor complicación en el sentido de que el programa lo pueda hacer es el solado interior. ¿Por qué? Porque hay mucha forma, hay muchos espacios, ¿sí? Y todo eso lo tiene que procesar el programa. Y tienen las bachas que se salen, tienen los bloques de puerta, tienen las proyecciones de las puertas, los bloques de inodoro. En fin, tienen un montón de situaciones que implican que el programa tiene que hacer cálculos para poder hacerlo. De hecho, fíjense acá, acabo de ver un error en mi dibujo, que el solado está pasando por encima del mueble de apoyo al lado del sillón. Esto no debería ocurrir, ¿sí? Pero pasan esas cosas. O sea, no es
a veces no es tan sencillo. Entonces, recuerden, cuando vimos el tema de los sombreados, de las tramas, que las superficies tienen que estar cerradas y que además habíamos visto en su momento de qué manera ustedes pueden empezar a hacer que esto sea un poco más sencillo a la hora de tener que hacer una trama, ¿sí? Supónganse en este caso, acá tengo un dibujo, esto creo que es de Karina, donde no están puestos las tramas todavía. Yo voy a poner una. Como en el archivo dice que estas tramas tienen una medida específica, en este caso es de 50 por 50, en este caso es de 25 por 25, ¿sí? Tienen que respetarse esas medidas. Entonces, la manera de hacer una trama en 50 por 50 es utilizar la trama de usuario, que es la última, ¿sí? Acuérdense que está al final y que es la trama que yo puedo diseñar o darle los parámetros que yo quiera. ¿Dónde? Acá. Esto va a ser la separación. Acá dice 1. Lo que está pidiendo el ejercicio es 50. Entonces le voy a poner una separación de 50, pero además tiene que ser doble, ¿sí? Para que me lo haga en los dos sentidos, porque si no lo va a hacer solamente en un sentido. Y tengo que ver también cuál va a ser el ángulo que yo le voy a dar, porque este usuario, por definición, puede o no salir ortogonal. Cuando yo paso por alguna superficie que puede llenar, me va a dar un preview. En este caso me llena esta superficie, ¿sí? Tuve la suerte de que no se metió adentro del bloque de la cama, no se metió adentro de, bueno, no se metió adentro de lo que es la bacha y llegó hasta el recorrido del barrido de la puerta, ¿sí? O sea que en la superficie que pudo tomar hizo lo que se necesitaba. Obviamente acá todavía faltan los armarios, pero bueno, no importa, más allá de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerlo por ambiente, ¿sí? Entonces la siguiente vez voy a seleccionar el baño, que es lo que falta, y lo voy haciendo por partes. Si esto está en una sola capa, perdón, pero lo primero que tuve que haber hecho es haberme puesto en pisos. Tendría que tener un piso interior, un piso exterior. Ya que esto no lo vamos a hacer. Profe, una consulta. En caso de que algún bloque quede tapado, entre comillas, por el sombreado, ¿se puede usar el comando ese que era de traer objetos para adelante? No, porque no te lo va a tomar. ¿Y cómo tendría, en caso de que quede uno tapado, por ejemplo? Ahora lo vamos a ver. Piso interior, ¿sí? Entonces, lo puedo ir completando por ambientes. Hay gente que prefiere hacerlo, o que le gusta, o que le gustaría hacerlo todo junto. También se puede hacer. Lo que pasa es que a veces vamos a necesitar dibujar alguna línea auxiliar para hacer eso. Por ejemplo, en el caso de que nosotros quisiésemos llenar lo que es el living, ¿sí? Ahí acabo de picar o de pasar por alguna zona y me dice todo lo que va a sombrear. Pico ahí. Lo dejo aplicado. No se metió adentro de ningún bloque por ahora, pero la parte de la entrada queda sin sombrear. Entonces yo acá voy a tener que dibujar una línea auxiliar en la misma capa. Fíjense que si entro en los muros, por ejemplo, esto ya empieza a tener sus problemas. Esto quiere decir que en algún lugar hay algo que está abierto que permite que voy a borrar esto para que se den cuenta de que no es el mismo.
de que esta trama se metió dentro del muro, hay algo que está abierto y por eso pasa esto, ¿sí? Entonces, posiblemente lo que tenga que hacer es dibujar alguna línea auxiliar que me permita cerrar superficies para poder no solamente pintar este sector, sino que no se meta adentro del muro. Vamos a ver si era eso. Y como vieron en el otro ejercicio de prueba y error, fíjense, puse esta línea y ahora hasta me tomó lo de allá. Y van a empezar a pasar estas cosas, ¿sí? Entonces, es laborioso en cuanto a eso, ¿ok? ¿Qué pasa cuando, como decía Canes, se mete dentro de un bloque o me invade un muro, como veíamos recién? Vamos a ver qué pasa en este baño. En este baño lo tomó bastante bien, no se metió adentro de nada. Vamos a ver qué pasa en esta habitación. Acá también, aparentemente no se metió dentro de los muros, ¿sí? Entonces, es un trabajo de ir como armándolo. Lo que pueden hacer es ir dividiendo los sectores en zonas más chicas y ver qué es lo que pasa. Sí, acá está dibujándolo también en la habitación. Eso se van a dar cuenta cuando empiecen a ver que tienen cosas superpuestas. Entonces, ¿es medio caprichoso? Sí, es medio caprichoso. Tenemos que a veces hacer alguna línea auxiliar. Y el mejor método para hacer esto y que no se nos pasen o que no nos invadan sectores o bloques que no queremos es hacer una polilínea de lo que queremos pintar, que es más laborioso, pero es mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, si yo le digo exactamente lo que quiero que sombree, no va a haber dudas, no va a haber filtraciones, no va a haber nada. Obviamente que tengo que empezar a utilizar, perdón, porque estoy dibujando con línea. Voy a tener que usar líneas y arcos, sobre todo cuando tenga una bacha. A veces se pone media caprichosa y bueno, no queda otro que trabajar haciendo todas estas cuestiones, ¿sí? Después acomodo las curvas que tenga que acomodar, si es que algo quedó. ¿Qué es lo que me garantizo con esto? Bueno, acá quedó el inodoro. Vamos a hacerlo así, van a ver que va a pintar incluso el inodoro. En vez de picar, vamos a usar el botón de seleccionar, porque lo que vamos a seleccionar es nuestra polilínea y lo va a hacer. En este caso pasa lo que decía Cane. Pasa por arriba del bloque. Si yo uso la herramienta de poner delante o poner detrás, que está por acá, no va a cambiar. Lo voy a seguir viendo. ¿Por qué? Porque el bloque es transparente, ¿sí? Entonces, por más que yo lo ponga atrás o lo ponga adelante, siempre voy a ver las líneas del piso, porque el bloque acá adentro, en la mochila o en el inodoro, es transparente. Entonces no me sirve la herramienta de poner delante, poner detrás, ¿sí? Si me pasa esto, lo que tengo que hacer es a esta polilínea agregarle la polilínea que envuelva al inodoro, ¿sí? Y esas polilíneas no necesariamente tienen que ser súper perfectas. Y esto es un tip. Ustedes pueden hacer una polilínea de este estilo, todo con líneas rectas. No hace falta que hagan las curvas, ¿sí? Lo importante es que sean lo más parecido a la forma que tiene el objeto.
Si es un círculo, como veíamos recién que en la bacha, sí, hagan un círculo. Ahora, si tiene tanta forma como un inodoro que tiene un montón de curvas y las curvas además son diferentes, haciendo polilíneas cortitas que vayan copiando la curva va a ser suficiente como para que ustedes puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Profe, y utilizando la herramienta de recorte donde se me metió en el bloque la trama, ¿la puedo eliminar En también? algunos casos sí, en otros no, porque Ah, depende bien. cómo te lo tome. ¿Por qué? Porque para el CAD el bloque no se puede cortar. Pero en algunas ocasiones sí, si no es un bloque lo podés hacer. Pero A ver, hay que ver si. cuando tiene curvas se complica, se hace más tedioso. Entonces, ahora tienen esta polilínea, pero también tienen esta polilínea. Pueden seleccionar las dos a la vez, ni siquiera la uní, podría haberla unido con el comando de unir, y ahí ya no me pasó que se metió adentro del bloque. ¿Sí? Esta polilínea después la deberían de borrar, porque si no va a aparecer una línea que no tiene nada que ver con la trama de 50 por 50. Eso es otro tema. Vamos a ver también que estas polilíneas las podrían dibujar en la capa auxiliar, podrían hacer una capa específica para estas polilíneas, o que no es tan prolijo, pero que es completamente viable y efectivo, es que estas polilíneas estén en la capa Def Point. ¿Por qué? Porque es una capa que nunca se imprime. Así que por más que la vean, nunca va a salir impresa y entonces nunca se va a ver en el dibujo una línea de acá blanca que esté cortando. ¿Sí? Se va a ver la continuidad del piso cuando dibuje esta parte. Pero sí se pueden borrar y Sí, no se pasa pueden borrar, nada. sí. Agarrás y si no las querés, las borrás una vez que terminaste de hacer la trama y listo. Y te queda la trama sola. Pero obviamente la necesitas para hacer el otro pedazo. Pero todo también esto es una cuestión de si, si se corta o no se corta, si lo necesito, si está bien dibujado y está todo cerrado, no voy a tener que hacer nada. Acá, por ejemplo, se mete adentro del inodoro porque el inodoro está despegado de la pared, ¿no? ¿Ven que ahí hay un espacio? Entonces, cuando yo meto la trama, bueno, ahora me lo tomó porque tiene memoria. Vamos a hacer que no pierda su memoria. A ver si ahí la perdió. Vamos a dejarlo más exageradamente. Ah, mira. Se ve que cada No, vez ahora quiere comportarse bien. ahora se porta bien. Se ve que cuando lo analiza una vez en esta versión, en estas versiones lo reconoce. Está bueno eso. No hay ninguno que invada, no. Miren porque está volviendo un poco loco. Y en este si lo separo, también lo toma. Mirá vos, qué inteligente el AutoCAD. Vamos a hacerlo en otro lugar. A veces cuando pasa esto, ¿sí? Que era lo que había pasado al principio, que pasa sobre el bloque, ¿por qué es?
porque el bloque está dentro de esta superficie. Esto, un truco, un tip para solucionar esto es que el bloque esté absolutamente pegado al contorno, al perímetro de la superficie que queremos pintar, ¿sí? Y cuando se pega, ya el programa hace la polilínea pasando por el exterior. ¿Por qué? Porque acá no queda el espacio ese vacío que tenía antes. Si queda el espacio vacío, lo que va a leer es la superficie exterior y lo va a pasar por encima. Entonces, o lo junto, ¿sí? Como hice recién, u otro tip es, si yo lo quiero por alguna razón, esto tiene que estar despegado de la pared, en realidad está 1 centímetro despegado, 2 en la realidad. Si no lo quiero pegar, lo que puedo hacer son 1 o 2 líneas auxiliares. A mí siempre me gusta hacer 2, ¿sí? Que lo que hago es justamente eso, hacer la continuidad entre el perímetro, poner una línea auxiliar y ahí ya tocar el bloque como para cerrar la superficie. Entonces, cuando le dé la orden de que pinte esto, va a tomar ese recorte, ¿sí? Ahí no tengo que mover el bloque del lugar ni nada, pero sí saber que si hay una separación, es muy probable que pase por encima del bloque, ¿sí? Que me lo pinte. De esta manera, evito eso. O con alguna línea auxiliar, cerrando el perímetro o directamente tirando el bloque hacia atrás, pegándolo a la pared. Obviamente esto sirve para cualquier bloque, cualquier situación. En las camas lo mismo, por ahí si las camas, bueno, que en este caso no son bloques, que son líneas separadas, estuviesen separadas del muro, hay que ver si lo toma o no lo toma. Acá no lo va a tomar porque son líneas separadas. Tiene menos problemas con las líneas que con los bloques el hatch. Pero si por alguna razón se metiese dentro, lo que puedo hacer es eso. Si están separadas, agarro las camas y las junto a la pared. ¿Sí? Entonces, recuerden, en estos lugares donde está colindante con, por ejemplo, el deck de afuera, seguramente voy a tener que hacer alguna línea auxiliar, que en realidad sería la solia. La solia es la pieza que une un piso con otro debajo de una puerta. Fíjense que en la ficha, de alguna manera están dibujadas esas líneas. En este caso, en la puerta principal hay una línea dibujada en la capa del solado interior, en la cocina también. ¿Por qué? Porque le tengo que dar un cierre, le tengo que dar una terminación al piso. ¿Para qué? Para esta pequeña zona, ¿sí? En el resto no, porque siempre tenemos una ventana. Pero lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Tenemos que hacer un par de líneas, en este caso hay 2, porque está dibujado como si tuviese una pieza en el piso que recorta el jardín del piso interior del depósito. Y hasta ahí va a llegar el solado, el de 25 por 25. El resto es el solado del deck, perdón, que también lo pueden hacer con el hatch de usuario, dándole menos separación, que podrían ser tablas de 5 centímetros, como para darle ese rayadito. ¿Por qué con el usuario? Porque van a poder controlar las medidas, ¿sí? Si ponen una trama de cuadrado, nunca van a ser exactos, nunca va a ser de 50 por 50. Bueno, eso con respecto a lo que son los solados, los hatch del ejercicio. Y hay un tercer elemento que son las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones son estas líneas rojas que marcan o lo que está por debajo, como en este caso de la parrilla,
si ustedes ven las fotos de la casa, al lado de la bacha hay una especie de sector de guardado y por eso está esta línea punteada. A 15 centímetros de esta línea negra, porque indica que acá hay un muro de 15 por debajo, y en la misma línea del muro de atrás de la parrilla. Van a ver que, que hay además una proyección en todo el perímetro de la casa marcada a 10 centímetros, siempre de los muros, 10 centímetros de acá, 10 centímetros de la punta de este, ¿cómo se llama? De este muro. Acá hay una medida de 5/10, porque son 10 de acá y 10 de acá. Si no les das 5/10, utilicen la lógica. Si esto vuela, esta es la proyección del techo plano. Vuela 10 centímetros, bueno, acá también debería de volar 10 centímetros. Acá está la proyección de lo que es el cantero interior. Acá abajo hay plantas, busquen también las fotos. Y los muros son de 30 y de 30, por eso esta separación. Y el techo de la casa pasa desde los 10 centímetros de este voladizo del techo a 4,89 pasa la losa que es el techo en el acceso. Y en donde está el árbol tienen un círculo de 35 de radio. Y el agujero para el árbol es de 30 de radio. Acá tienen la ubicación del agujero, creo que ya estaba, que debería coincidir con la que ya tenían dibujada. Bien, esta proyección, esta línea punteada roja, da vuelta a toda la casa, ¿sí? Siempre son 10 centímetros desde un muro. Y en este caso, detrás del dormitorio principal, es a 55 de este muro. Después vuelve a tomar 10 y acá, que pareciera que no tiene medida, en realidad son 10 centímetros desde la cabeza de este muro. Y tiene otro agujero porque acá hay otro árbol a 42 del muro y a 1,28 del muro horizontal, que es el centro, con un radio de 23. ¿Sí? Si las medidas por alguna razón no les coinciden exactamente, usen la lógica. Siempre son 10 centímetros del muro, salvo en estos 55, que es arbitrario, en esta distancia, que es 4,89, y creo que ninguna otra más, porque todas las demás salen de 10 centímetros de algún muro. Lo mismo pasa con el patio interior, que tiene también su proyección de 10 por 10 de muros y desde las ventanas. Y creo que no me olvidé de nada. Claro, nosotros las proyecciones las tenemos en amarillo. Sí, igual no importa, digamos. No importa. Si ustedes quieren cambiarle el color, cámbienselo, no hay problema. Lo que pasa es Cuando que hicimos las capas en amarillo. si las sacaba en amarillo, acá no las iban a ver. Claro, ok. Y esperen, porque les quiero mostrar estas situaciones porque quizás son difíciles de ver de lo que estamos hablando. Esta es la losa que van a dibujar en proyección, ¿sí? Por eso esa medida de 4,89 sería este filo. Por ahí atrás pasa el árbol, en esta no se ve mucho, pero por ahí pasa un árbol. Ven que vuela acá también el techo de este muro, vuela 10 centímetros, también de este muro son esos 10 centímetros. Acá también son 10 centímetros. Siempre es el mismo criterio. Acá se ve un poco mejor, acá se ve cómo pasa el árbol por ese agujero que en el piso es el cantero, pero arriba es el agujero de la losa por donde pasa el árbol. ¿Sí?
En la anterior se ve como siempre el techo vuela esos 10 centímetros respecto de los muros. Por eso les decía, usen el criterio, usen la lógica y no le van a errar por mucho. Una pregunta, ¿y cómo armaron la losa con ese círculo ahí en el medio? ¿Fueron haciendo alrededor? Primero todo Se deja un agujero. un agujero. Sí, las losas de hormigón se arman con madera. En realidad haces un molde, un negativo. Y en el lugar del agujero dejas un agujero. eh, a veces lo hacen facetado, no con la madera curva. Otras veces le ponen un aro en general es de acero, con el diámetro que tiene que ser. Claro, Pero literalmente es un agujero, es un lugar donde no se llena queda de un hormigón. espacio. Ajá, Acá está el interesante. alero de la cocina. En este caso, el Ajá, criterio es que son los 10 centímetros desde este bordecito del frente del muro y se hace más ancho porque lo que manda son estos 10 centímetros. Y acá adentro está el patio y si bien es ancho así, nosotros lo vamos a ver en nuestro plano como dos líneas paralelas. Esto estaba en el PDF. Está a 10 centímetros del muro de abajo y este viene con 10 centímetros desde este otro muro, pero el ancho total de ese pedazo de techo es desde esta línea hasta esta línea, que es lo que ven en esta foto, por eso se ve así de ancho. Nosotros vamos a dibujar este filo y este filo de atrás. En rojo, en este caso está marcado en rojo punteado, ¿sí? Pero es esta situación. Obviamente este es el deck de madera. Un deck en general tiene 7 centímetros, 7 centímetros y medio, 5 como mínimo, 15 como máximo. Tampoco le tienen que dar una medida exacta, pero acá también pueden ver el sentido de las maderitas del piso, que es lo que nosotros vamos a representar. Y acá está, por ejemplo, ven que les decía acá debajo están las puertitas donde hay un sector de guardado y por eso nosotros dibujamos una línea en proyección tanto de este muro de 15 como de esta pared de fondo que sigue para allá, detrás de las puertas, que tiene 30. Y la otra proyección es el macetero interior, que es este, ¿sí? Donde nosotros vamos a dibujar esta pared y esta pared de fondo, y la que está a la derecha que no sale en la foto, con las líneas punteadas, que serían estas, ¿sí? Esta pared, la pared de fondo y la pared del otro lado. Esos punteados responden a esta situación. ¿Por qué se dibujan así? Para que se intuya, se entienda que acá abajo pasa algo. Seguramente habrá un plano de detalle en la documentación, en otra escala, donde ahí indica cómo es el detalle de este macetero, ¿sí? Porque fíjense que, bueno, tiene ahí una terminación, parece que tuviese una madera, sigue con el muro de ladrillo visto, tiene una iluminación, o sea, tendría que haber un detalle, un plano de detalle dentro de la documentación donde se viese mejor eso. En la planta lo que se decidió es dibujar el punteado para decir, ojo que acá pasa algo. ¿Qué más? Creo que de esto estamos.
Bueno, dudas, preguntas, consultas. No, yo Bien. entiendo. En realidad lo que les va a costar va a ser el solado interior. No se desesperen. Si no sale todo entero no pasa nada. Háganlo por ambientes o corten las superficies. Acuérdense también que cuando hicieron el trabajo de tramas, lo que pueden hacer si una superficie no sale, bueno, le ponen un auxiliar que haga que las superficies sean más cortas. Supónganse que yo quiero hacer la trama de este sector y por alguna razón no me la da. Vamos a hacerla más. Supónganse que no pasa esto, en este caso está todo cerradito. Gracias a que le puse acá una línea no entró, ¿sí? Fíjense que esto no lo pintó, lo pinta porque yo estoy pasando el mouse, pero no entró. Si esta línea no hubiese estado, hubiese pintado esto así también. Entonces lo hace, pero supónganse que no lo hace o que se superpone en algún lugar. Lo que pueden hacer es ir partiendo la superficie en superficies más chicas y eso les va a dar la oportunidad de pintar o de sombrear por partes. Acuérdense que si pican sucesivamente, lo que obtienen es uno solo, ¿sí? Pero si pican y dan enter, son dos objetos diferentes. Y lo que van haciendo con esto es viendo qué superficies están bien cerradas y supónganse que acá no tenía esto. Y lo que pasaba era que se me metía ahí. Entonces con esto yo lo que logro es detectar el lugar donde está la anomalía, entonces borro pongo la línea que haga falta o cierro o trato de resolver el problema y hago el último. Si no me gusta que esto sean tres, porque tendría que ser uno solo, yo ya sé que acá estaba el problema, puse la línea auxiliar y hago uno solo. ¿Sí? Así que esos son como los tips para hacer este último trabajo. Bueno, una vez que realicen este trabajo, van a estar en condiciones de empezar a hacer las presentaciones, ¿sí? Nosotros venimos hablando durante toda esta segunda parte del año de las presentaciones, ¿sí? La clase que viene, si no tenemos demasiadas dudas ni consultas, vamos a arrancar formalmente con el tema de las presentaciones, pero nosotros ya más o menos lo venimos hablando y trabajando. Hoy lo que voy a hacer es una pequeña introducción de estas cosas que ya vimos, pero con el ánimo de encarar el tema como la unidad que es, y para eso les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Nosotros lo primero que vamos a hacer como trabajos que nos quedan pendientes son diseñar un rótulo, ¿sí? Que es este, que más adelante vamos a ver, hacer las ventanas gráficas, que son en este caso 3, con diferentes escalas, para finalmente producir un plano que va a tener en esas 3 ventanas una implantación, una arquitectura general y un detalle, sumado al tema del rótulo, ¿sí? Esperen que vamos a buscar las presentaciones.
Bueno, esta es la ficha que veíamos recién en CAD, pero en PDF, donde vamos a hacer las 3 ventanas, dándole las escalas. Y este es el plano que veíamos también en CAD. Acá está el que estaba buscando. Una vez que armen el plano con las 3 ventanas, con las escalas, lo van a acotar, le van a poner textos poniéndole los locales, ¿sí? Las cotas que tienen que aparecer en el plano son las que están en rojo. Todas las cotas que han utilizado para hacer el trabajo, obviamente que son solamente cotas de referencia para hacer cada uno de los pasos, pero en este caso sí son estas las cotas que tienen que quedar en el plano. Cada ventana con su nombre, con su escala y el rótulo del plano general. ¿Ok? Con esto, este es el ejercicio final, el trabajo final, y con esto ustedes cierran el círculo de cómo hacer un plano utilizando todos los elementos que nos da este programa para hacer presentaciones en el espacio papel. ¿Está bien? Eso es lo que nos queda. Como verán, no nos queda demasiado. Lo que nos queda es formalizar todo este tema de presentaciones y cómo se trabaja, que como les decía hace un ratito, ya hemos visto a lo largo de toda esta segunda parte. Nosotros vimos que trabajamos en el espacio modelo, en la pantalla negra. Ese espacio es infinito, podríamos decirlo. Se pueden dibujar el mundo si quieren ahí. Las presentaciones, que son las otras pestañas, es el lugar donde el programa nos permite conectarnos con la realidad. En ese espacio, nosotros vamos a definir y a diseñar y a dibujar los planos, ¿sí? Los planos o el papel en el que nosotros queremos que salga impreso nuestro trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente tengo que diseñar un plano para imprimir un dibujo. Yo puedo imprimir un dibujo sin que tenga rótulos, sin que sea un plano específicamente. ¿Qué define a un plano? A un plano lo define principalmente la forma de presentación, ¿sí? ¿Y la forma de presentación en qué? En que tiene una escala, en que tiene medidas y en que tiene un nombre o un rótulo. Después puede o no tener borde, puede o no tener los textos del mismo tamaño como deberían salir, pero un plano tiene esas características, ¿sí? Tiene escala, aunque no sea una escala de las formales, esas que nosotros vivimos, uno en 100, uno en 20, puede tener una escala gráfica. ¿Vieron los mapas que tienen un dibujito, una rayita blanca, una negra, una blanca, una negra? Y eso es una escala gráfica, ¿sí? Que generalmente en los mapas sirve más porque es muy difícil dibujar o tener idea de las distancias en un mapa. La escala gráfica es un elemento que también puede ser parte de un plano. O sea, importante para definir algo como plano que tenga escala, que tenga nombre, que sepamos de qué se trata, de qué proyecto, de qué detalle, de qué contiene, de quién lo dibujó, cuándo lo dibujó, en qué contexto. Toda esa información hace que un documento se transforme en un plano. Si ustedes presentan algo sin estas características, más allá de que al otro le guste o no le guste, le sirva o no le sirva, no termina de conformar un documento. Y un plano es un documento. Si ustedes producen un dibujo que no tiene estas características, ustedes no podrían quizás reclamar autoría. Pero si el dibujo que ustedes tienen tiene escala, tiene medidas, tiene textos que describen, tiene su nombre, tiene el año, tiene el nombre del proyecto, del curso o del contexto en el que fue ejecutado, eso pasa a ser un documento, ¿sí?
Vieron que un contrato se puede escribir en una servilleta o se puede escribir en un papel membretado, ¿sí? Sigue siendo un contrato. ¿Pero por qué es un contrato? Porque las partes lo firman. Si yo escribo algo en una servilleta y lo firmo yo, no es un contrato. En todo caso, es una declaración. Pero si yo logro que la otra ponga un gancho, es un contrato. Bueno, en estos casos, cuanto más formalidad tenga el documento que producimos, más nos cubrimos nosotros en cuanto a la autoría, ¿sí? Porque además eso es la salida de un archivo. Si nosotros somos los propietarios de ese archivo, es muy difícil que nos digan, no, mira, eso no es tuyo. ¿Por qué? Porque dentro del archivo hay un montón de cuestiones que son personales, como que el template, las capas, los colores, el hecho de que, por ejemplo, mis archivos tengan el mismo template, las mismas capas y los mismos colores, puede ser un dato, llegado el momento de que alguien me quiere robar mi trabajo, y yo le puedo decir al juez, juez, mire este archivo, mire esta impresión, y mire cómo está hecho todo mi trabajo de otros proyectos. ¿Sí? Entonces empieza a haber hasta cuestiones legales que me pueden ayudar a mí a defender mi trabajo. ¿Sí? Cuando ustedes comparten información, eso viaja. Y más en este tiempo, porque ustedes pueden dibujar algo hermoso, pasar un montón de tiempo, y en esas páginas famosas de bloques que a la gente le encanta, dicen, muchas veces te dan créditos por subir dibujos. Y a veces hay gente que no sube sus dibujos. Entonces, por ahí ustedes comparten un archivo que está buenísimo o un proyecto y a alguien se le ocurre, che, mirá, voy a subir esto para que me den los créditos para bajarme otros bloques y su trabajo empieza a viajar por internet y uno nunca sabe dónde va a terminar. Hay gente que le importa, hay gente que no le importa, puede ser más o menos problemático en cuanto a que me interese o no la autoría, pero si es algo que se replica o que se vende o lo que sea, la verdad que es un bajón, porque es nuestro trabajo. Y en todo caso, por lo menos deberían pedirnos autorización. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver también con esto de compartir la información, cómo la comparto, cómo sé que un trabajo es mío, ¿sí? Y por eso un plano tiene esas características. Escala, generalmente textos y cotas, y un rótulo. Un rótulo con información. ¿Qué información? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo corrigió? ¿En qué fecha? ¿Para quién? ¿Qué proyecto? ¿Qué etapa? ¿Sí? Porque a veces los proyectos son por etapa. ¿Qué versión? Porque a veces hacemos la versión 28. Y todo eso es tiempo y es trabajo. Muchas veces no nos quieren pagar honorarios, pero si nosotros somos consecuentes con ser prolijos y tener un método de trabajo y le mandamos al cliente versión 1, versión 2, versión 3 y cada vez que el cliente lo firma nosotros o no lo firma, pero tenemos un mail donde va el adjunto y tenemos 22 mails porque son 22 versiones, eso hace que tengamos un respaldo. Llegado el momento de discutir, me pueden decir, no, no voy a discutir nunca, pero si pasa y ustedes no tienen el método y el hábito de crear documentaciones consistentes, la verdad que uno se encuentra bastante indefenso. Así que hay que pensarlo desde ese punto de vista. No solamente, ay, voy a presentar un plano hermoso, bonito, que sí, que pesa, que está bien, que hay que hacerlo, pero también porque es nuestra firma. ¿Ok? Mucha gente también le agrega su logo, ¿sí? Su imagen corporativa o lo que sea, porque eso también, más allá de que quede bien o de que se vea más profesional, es un dato más, ¿sí? Es un elemento más para reconocer de quién es. Así que bueno, no solamente es la parte de imprimir o diseñar un plano para presentárselo a alguien, sino también todo tiene que ver con el método de trabajo que finalmente van a terminar
decidiendo ustedes y definiendo cómo lo hacen. Pero les vuelvo a repetir, lo más difícil de este trabajo es crear esos hábitos. Pero una vez que los tenemos, es más fácil seguirlos. Pero si nunca los hacemos, si no hacemos nuestro rótulo, si no nos preocupamos por ver qué información le ponemos, si lo sacamos a las apuradas porque no nos da el tiempo, llegado el caso, puede ser que no tengamos algún elemento para defendernos lo mejor que podamos. Bueno, dicho todo esto, y pasando a la cuestión más práctica. Perdón, pero yo Sí. puedo tener una plantilla con todos mis datos, con Vos todos podés, mis rótulos, podés, y ahí y después empiezo a trabajar. Sí, sí, ok. sí. Sí, en la plantilla ustedes pueden ir cargando todo lo que necesiten, tener el rótulo siempre en la plantilla, en las presentaciones, y así lo van, no lo tienen que repetir, ¿sí? Con lo cual también es un montón de ayuda. Cuando nosotros hacemos una presentación, lo que estamos haciendo, como les comentaba, es un plano. Puede que no sea un plano, pero nosotros vamos a hacer un plano, que es para lo que está diseñada esa parte del programa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vieron que cuando cambiamos a la presentación aparece la hoja en blanco. Bueno, nosotros vamos a definir esa hoja en tamaño, en bordes, en orientación, ¿sí? Si es vertical, si es horizontal, qué tamaño es, qué márgenes vamos a usar, porque podemos usar márgenes más estrechos o menos estrechos, para imprimir más, para imprimir menos. Vamos a ver el tipo de hoja. En general ¿vieron las DIN? A4, A3, A2. Bueno, eso tiene una medida, tiene una orientación, pero además tiene diferentes márgenes. Las extendidas y las no extendidas. Vamos a definir cómo lo vamos a imprimir. Nosotros vamos a usar una impresora digital, que es un PDF, pero pueden setear la impresora que tengan conectada a la compu sin ningún problema. La limitante de las impresoras es el tamaño de papel que aguanta, ¿sí? Ustedes quieren imprimir un plano que entraría en una hoja A3, si tienen una impresora A4, no lo van a poder imprimir de una sola vez, o si lo imprimen de una sola vez, en realidad le van a tener que cambiar la escala y lo van a sacar más chiquito. Por eso también hay que saber si yo voy a imprimir, si lo voy a mandar a imprimir afuera, y acá en el imprimir afuera, vamos a ver de qué manera, dentro de nuestra manera de trabajar, le vamos a mandar un archivo que no nos falle nunca en cuanto a colores y a espesores, ¿sí? Que es uno de los temas a la hora de mandar a imprimir afuera. ¿Por qué? Porque esto de imprimir planos es mucho prueba y error, sobre todo al principio, porque no manejamos todavía los espesores de línea. Entonces vamos a mandar a imprimir la primera vez y vamos a decir, uy, mirá, las carpinterías salen todas negras. Entonces voy a tener que meterme en la capa, ajustarle el espesor a las capas de detalle, o cambiárselo, o algo que sale gris, quiero que salga negro, o viceversa. Entonces, ¿lleva un trabajo de ajuste la impresión? Sí. Hasta que llega un momento que también se convierte en parte del proceso de automatización de nuestros trabajos, ¿sí? Porque además vamos a ir aprendiendo con esa prueba y error. Una vez que uno más o menos maneja eso, con un par de tips que vamos a ver de qué manera mandar a imprimir, utilizando una herramienta del programa. No importa qué colores usemos, salvo los colores verdaderos, que les rompí los quinotos durante todo el año con los colores verdaderos. Bueno, llegó el momento, o está por llegar el momento de ver por qué. Nosotros vamos a imprimir de una manera en que todos los colores de la primera tabla salgan en negro, incluso los grises. Y todos los colores de la tabla de colores verdaderos son los únicos que van a salir en color, ¿sí? Vamos a ver también por qué vamos a hacer esto. Hasta hace no mucho tiempo,
había que decirle al programa, quiero, por ejemplo, que el color magenta salga en color negro con un espesor de 0,3. Había que darle toda esa información para cada una de las capas. Si yo tengo 300 capas, es un dolor bastante importante tener que hacer ese trabajo para cada capa. Cuando se define, o cuando cuando se define, es un archivo finalmente eso que se llama CTB o archivo de puntas. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, la capa muros, que está en color cian, quiero que salga en color negro con un espesor de 0,3. Las capas que están en color verde, quiero que salgan en color gris con un espesor de 0,05. Y así con cada uno. Es un laburo importante. Bueno, antes se hacía así, esos archivos se llamaban o se llaman CTB o archivos de puntas o de plumillas, como dicen los españoles, y ese archivo tiene que viajar con nuestro archivo si lo mandamos a imprimir afuera. ¿Por qué? Porque ese archivo no está en la compu del otro. Y ese archivo le dice en qué espesor y de qué color tienen que salir los colores que nosotros pusimos. ¿Sí? Entonces, esa información no la tiene el otro. ¿Por qué? Porque cada uno elige sus colores. Entonces, el que va a hacer el programa, así como les conté que con las letras elige la más parecida y la deforma, porque no va a ser exactamente igual, bueno, con los archivos de puntas, lo que va a decir el programa es que no lo encuentra y nos va a pedir que lo reemplacemos por otro. Y el otro tiene otros colores, con otras puntas, con todo diferente. Nadie va a hacer el mismo archivo ni en colores ni en espesores de punta. Bueno, todo esto nosotros lo vamos a resolver con esto de los colores verdaderos o los colores de la primera tabla. Porque no vamos a mandar ningún archivo de puntas. Vamos a usar un archivo que está en el AutoCAD que se llama Monochrome, que lo que hace es eso. Todos los colores de la primera tabla salen en negro. Todos los colores verdaderos salen en el color verdadero de la tabla. Y con eso nos ahorramos tener que hacer un CTB para cada uno. De hecho, cada empresa o cada dibujante crea su propio CTB. Entonces hay, no sé, estudio de arquitectura, CTB arquitectura, CTB para estructura, CTB para instalaciones, ¿sí? Y nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros le vamos a decir, te mando el archivo, ¿con qué lo imprimo? Con Monochrome y te lo mando seteado. No vas a tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque todos los espesores ya los pusimos en la capa, o sea, no se lo tenemos que definir de nuevo. La definición de si es negro o es color está hecha por las tablas de color índice o de color de verdadero, con lo cual es un dato que tampoco le tenemos que dar. Y así nos evitamos tener que tener un CTB que además, si cambiamos un espesor de línea o un color, se lo tenemos que cambiar también al CTB. O sea, no solamente al archivo, sino deberíamos reflejar ese cambio en el archivo de puntas. Con lo cual, digamos, es que yo conozca la mejor manera de hacer esto de las impresiones. Lo que les tiene que quedar es que si ustedes reciben algún archivo de otra persona que quieran imprimir, les tienen que pedir el CTB, el archivo de puntas, para poder cargarlo en su programa para poder imprimirlo bien. ¿Sí? Bien. Vamos a ver también o a repasar el tema de las ventanas gráficas, para qué sirven, de cómo se hacen las escalas. Todo eso ya lo vimos, va a ser un repaso. Vamos a ver los dos métodos, o sea, introduciendo los datos por teclado o usando las escalas anotativas. Y después van a tener que decidir qué van a usar. Si van a hacer textos y cotas anotativas o por escala. Pueden usar el que más les convenga, el que más se adapte a ustedes.
Y finalmente con todo eso van a poder hacer el plano y van a poder hacer el PDF para cerrar todo este ciclo de la segunda parte del curso. Así que eso es lo que vamos a ver a partir del viernes, ¿sí? Que es la última parte. Esto no quita que, obviamente, si tienen algún problema, alguna duda, alguna consulta, me la hagan, lo veamos, pero es súper importante que sigan dibujando, que sigan utilizando las herramientas de la primera parte del año, que tengan los apuntes al lado para, sobre todo, resolver situaciones cuando estén solos y tengan que recurrir a la memoria, que a veces falla, o que nos olvidamos, pues nos pasa a todos, porque en 2D mucho más prácticamente no hay. Sí hay mucha especialización, hay mucho comando, hay mucha rutina, sí, es un montón. Pero en cuanto a lo que es el manejo del programa, no hay mucho más. Después todas las herramientas funcionan de una manera muy, muy parecida. ¿Mm? Y otra cosa que no me quería olvidar, la clase que viene yo les voy a dar unos videos, les voy a pasar unos videos de bloques. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver mucho más bloques, pero sí les voy a pasar un par de videos de cómo hacer bloques inteligentes. ¿Sí? Tienen muchas variables, hay que prestar mucha atención, pero yo sé que en general a la gente le gusta, sobre todo cuando necesitan tener bloques que se adapten a diferentes situaciones, tener esas herramientas a mano están buenas. ¿Qué son los bloques inteligentes? Supónganse, puedo hacer un solo bloque de una puerta, pero en ese mismo bloque que tenga diferentes medidas. ¿Sí? Entonces yo tengo la posibilidad de cambiar el ancho de la puerta, pero uso un solo bloque, no tengo que hacer muchos. Lo mismo con las puertas o con las ventanas, pero eso requiere de bastante trabajo en el bloque, de ser muy ordenado y un montón de pasos que, nada, no son difíciles, como ven, no hay nada muy difícil, pero todo suma. Y hay que ponerse canchero y hay que probar y qué sé yo. Pero bueno, son 2 videos del arquitecto Manes, que es un tipo muy conocido en este mundillo del AutoCAD a distancia, que están buenos. Así que la clase que viene se los paso. No los vamos a ver en el curso, pero para que los tengan y los vean, por lo menos que los vean y vean lo que se puede hacer. Ya después, si se quieren meter a hacer bloques dinámicos, es otro tema. Y así con un montón de otros temas que pueden encontrar navegando, ¿sí? Pero recuerden, también hay mucha cosa falopa, también hay muchas cosas que hay que tener o tomar con cuidado, sobre todo temas básicos como escalas, unidades. La gente hace unas cosas maravillosas con esos temas. La verdad que cuando uno aprende algo de una manera, después es muy difícil sacarse esos conceptos. El otro día encontré el video de uno que para escalar de cierta manera te decía tenés que descargar 3 plugins. Y era como, pero para escalar algo me tengo que descargar algo, primero instalarlo, no, deja. Pero 20 minutos duraba el video y era como algo que me podés explicar en 1 minuto, me lo explicás en 20 minutos. Y es como, no, deja, no. No, yo les digo, tengan cuidado con los temas de unidades en el AutoCAD. Cuando ustedes escriben unidades aparece ese cuadrito que el otro día modificamos porque también leí en el chat, en el grupo, que les redondeaba. Si les redondean, métanse, escriban unidades y pongan más ceros después del punto y va a dejar de redondear. Si quieren ahora lo vemos. Pero si van a ver cosas en internet, tengan cuidado con las unidades de trabajo en el AutoCAD, con las escalas anotativas, porque es un tema que poca gente explica bien,
y con las escalas de las ventanas gráficas. ¿Sí? Esto de darle escala a la presentación, que también hacen unos chinos hermosos. Después hay otros comandos que, qué sé yo, mucha gente que dibuja arquitectura, hay un comando para hacer dobles líneas, ¿sí? En vez de dibujar una por una, hay un comando para dibujar la línea doble, también. Digamos, yo no lo uso, a mí particularmente no me gusta, pero existe y sé que mucha gente lo utiliza y también hay que saber utilizarlo porque depende cómo se tome la pared. Si se toma a eje, si se toma de un lado, si se toma del otro, eso arrastra también muchos errores de dibujo. Así que nada, sean un poco críticos, un poco selectivos pero no dejen de investigar porque hay un montón para seguir viendo o aprendiendo. Y vamos a ver esto que había surgido el otro día. Vamos a abrir uno nuevo. Si ustedes escriben unidades, se va a abrir esta ventana, ¿sí? Mucha gente cree que estas unidades de dibujo son las unidades en que estamos dibujando en el AutoCAD y no es así. Estas unidades son las que el AutoCAD nos ofrece para visualizar. Y en este caso le estamos diciendo que nos muestre en el sistema decimal la precisión de 2 dígitos después del punto. Vamos a hacer un ejemplo con una cota, con una línea. Esta línea, si yo voy a propiedades, me dice que la longitud es de 0,8, ¿sí? Ahora, si yo le cambio las unidades, y le pido que en vez de precisión 2 tenga precisión 3, le doy a aceptar, vuelvo a seleccionar la línea y le vuelvo a preguntar las propiedades, me dice que la longitud es de 0,79. Ya no es 0,8, es 0,9. No es que cambió, sino que la orden era mostrarme 2 0 o 2 dígitos después del punto. Entonces redondeaba, se va a acercar a lo más que se pueda. Si tiene solamente 2 ceros después del punto, me va a decir 0,8. Si tiene 3, como le acabo de poner ahora, me va a decir la longitud más exactamente, 0,79. Y esa precisión también se la puedo cambiar poniéndole más. Supónganse que ustedes tienen alguna duda que sea 0,79 algo, bueno, le pueden agregar un 0 más, le dan a aceptar, seleccionamos otra vez y leemos. Y acá dice que la longitud es 0,785. ¿Sí? O sea, no es que cambió la medida otra vez, me lo dice con más precisión. Si por alguna razón quiero o tengo dudas de que esa sea la medida, bueno, le agrego más, así hasta 2, 4, 6, hasta 8 ceros. Le voy a aceptar. Selecciono, leo y ahí puedo ver que la medida es 0,0785. ¿Por qué? Porque después ya aparecen todos ceros. ¿Sí? Acá no cambié las unidades de dibujo de metros, ni de pulgadas, ni de milímetros. No. Lo que hice fue que el programa me diga con más o menos precisión las medidas de los objetos. Simplemente eso. Eso no quiere decir que le agregué ceros a las cotas. Siguen teniendo 2. ¿Por qué? Porque la definición de mi cota es con 2 ceros después del punto. ¿Sí? No tiene nada que ver con la cantidad de ceros que me muestre respecto de la precisión en las medidas. ¿Sí? Porque yo cambie desde unidades
la cantidad de ceros después del punto, no me va a cambiar la cantidad de ceros en una cota. Son dos cosas diferentes. Ni tampoco me va a estar cambiando, si yo cambio de metros a cualquiera de todos estos, las unidades en las que estoy trabajando en mi archivo. ¿Está? Y entonces si redondeó, está mal, porque no le cargué la cantidad que estaba pedido. No, no está mal. Depende de lo que vos necesitás. Si vos querés una línea de 0.7, si vos le das esa orden en el teclado, el AutoCAD lo tiene que dibujar de esa medida. Si hay algún error es porque, bueno, o me pasé o no le di exactamente la medida que tenía. ¿Sí? No, pero yo me refiero al ejercicio que tuvimos de las alturas de los textos. ¿En cuánto te redondeó? A 38. ¿Y cuánto era? 375. Y bueno, está bien, te lo redondeó a 38, pero si le das más unidades, en teoría tendría que ser ese número. Ah, ok. Está bien. ¿Lo subiste? Sí. Esperá, lo vemos enseguida. Es este. ¿Cuál era el de estilo, te acordás? 10, 75 o 100. Seguramente el de 10. ¿No? Creo que el de 75 o el de 10. Altura 2. Mirá, vamos a verlo acá porque no me acuerdo. Estos son. Esos. 1,75. 1,75, sí. Ese. Son estos. Altura 0,14. Claro, y lo Altura redondeé. 0,19 y altura 0,38. Vamos a ponerle más precisión. Vamos a llevar al extremo. Y vamos a preguntarle la propiedad. 0,375. ¿Está bien? Era una cuestión de unidades nada más. 1,875 y 1,35. Ok. ¿Sí? Como le acotamos la cantidad de ceros después de la coma en lo que nos muestra, lo redondea. Perfecto. ¿Mm? Pero no es que está mal. Cuando vos le dan una orden al AutoCAD, el AutoCAD la cumple. Claro. Si es una orden, si lo escribís en el teclado, no la va a pifiar. Siempre Claro. los errores siempre son nuestros. El AutoCAD a lo sumo se cuelga, no quiere laburar, pero después los Todo lo errores que la orden que le damos la acota. la cumple. La cumple. Exacto. Perfecto. Dentro de poco, ya con la inteligencia artificial no va a hacer lo que quiera, pero por ahora. Está bien. Lo mandamos nosotros. Sí. Gracias. Bueno, gente, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Bueno, nos vemos el viernes.
¿sí? Hasta el viernes. Sigan laburando. Hasta luego. Que anden bien. El viernes. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Buena semana para todos.